Bendiga a cada uno de ustedes. Sí. Bienvenidos a la casa de Dios. En unos minutos entraremos a las horas sagradas y tendremos nuevamente un sábado maravilloso con el Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Que el cielo nos conceda la oportunidad, el privilegio de poder estar nuevamente con Él en su santo sábado. Así que recibámoslo con gozo y que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Le damos bienvenida también a los hermanos del internet, están conectados, les agradecemos por la sintonía que ellos hacen para estar con nosotros aquí en la programación de San Bernardino. Les queremos también avisar de que nos queda una semana más. Ya pasaron 3 semanas, pero vamos a continuar entonces. Después de mañana tendremos el tema mañana a las 11. Y luego entonces continuaremos el miércoles, jueves, viernes y terminamos el 25, como habíamos programado esta serie de temas que hemos presentado. Y el Señor nos ha bendecido grandemente hasta ahora, ¿verdad? Dios es maravilloso, Él se manifiesta. Creo que a mí me ha beneficiado, me ha acercado más al Señor Jesucristo para darle honra y gloria a Él. Así que el más beneficiado he sido yo. Y usted también, porque ha estado aquí presente. Y el Señor obra de una manera maravillosa para con sus hijos. Así que gracias también a los que han estado fielmente conectados al internet. Dios los bendiga de una manera especial y que los mensajes que hemos presentado puedan de ser de bendición y beneficio para la salud espiritual, ¿verdad? Porque espiritualmente nos enfermamos también. Nos enfermamos físicamente, pero también nos enfermamos espiritualmente. Entonces necesitamos un médico para que nos alivie nuestra enfermedad física, pero también necesitamos un médico para que nos alivie la enfermedad espiritual. Y ese médico solamente puede ser Cristo Jesús. Nadie puede sanarnos de la espiritualidad a menos que Cristo venga y nos toque con su dedo sanador. Así que permitamos que Cristo Jesús nos toque todos los días para que podamos ser sanados hasta que Él nos lleve al reino de los cielos. ¿No es maravilloso? ¿Sí? Dios es bueno y bueno. Muy bien, vamos entonces a orar y vamos a tomar una temática más en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Padre y buen Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias por la oportunidad que nos has dado de pasar una semana entera, por cuidarnos en nuestros trabajos, cuidarnos en nuestros quehaceres diarios, y ahora nos has permitido nuevamente estar aquí en ese templo como iglesia tuya para darte honra y gloria y sobre todo para abrir tu palabra y que tu palabra sea dirigida por tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu nos dé a cada uno de nosotros discernimiento y sabiduría para que tu nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir la Biblia y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Y vamos a ver ahí qué es lo que nos presenta la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 1 y en el verso número 1, capítulo 1 y el verso número 35, el ángel está hablando con María. María es la mujer elegida por Dios y entonces el ángel le respondió. Versículo 35 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Noten ustedes lo que la Biblia dice. El ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién va a nacer? El Hijo de Dios. María es tomada como el instrumento humano para que aquel ser divino, el Dios eterno, el que había existido con el Padre por la eternidad, el que es parte del trío celestial, aquel que no tiene principio ni tiene fin, viene a la tierra y el ángel le dice que de ahí en adelante será llamado el Hijo de Dios. Oye, qué maravilloso. Amados hermanos, estamos hablando de que Cristo Jesús es la esperanza del mundo. ¿Quién es la esperanza del mundo? Cristo Jesús.
No hay otra persona en todo el cosmos que nos pueda dar esperanza. Es solamente Cristo Jesús. Y entonces la Biblia presenta... Déjenme aflojo un poco esto porque me está apretando mi cuello. Entonces la Biblia nos presenta que Cristo decidió humanarse. ¿Decidió qué cosa? Humanarse. Ahora, pero la Biblia también dice que Cristo Jesús se humanó, pero llevó a cabo algo especial que nadie podía llevar en esa tierra. Entonces vamos a la epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro, noten lo que dice la Biblia. La primera carta que el apóstol San Pedro escribe en el capítulo número 2, la Biblia dice así. Si alguien me puede conseguir agua por ahí. La Biblia dice así, gracias hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces vamos a leer el versículo 21 y 22. Muy bien. Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 y 22. Noten lo que dice el apóstol San Pedro, que está hablando de la persona de Cristo Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así se introduce Pedro en este versículo. Nosotros, ¿verdad?, fuimos llamados para seguir a Cristo Jesús en todo lo que Él hizo. Nos dejó ejemplo y que debemos de seguir sus pisadas. Ahora, noten que el versículo 22 es muy profundo. El versículo 22 tenemos que ponerle mucha atención porque el apóstol Pedro dice que Cristo Jesús no hizo ¿qué cosa? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oiga, la palabra de Dios presenta al Hijo de Dios, presenta a Cristo como una persona que no hizo pecado. Eso es lo que la Biblia está diciendo. No hizo pecado. Ahora bien, la Biblia presenta de que Jesús, cuando ya comenzó su ministerio específicamente y fue bautizado, el Espíritu Santo lo impulsó para ir ¿a dónde? Al desierto. Jesús fue llevado al desierto. Amados hermanos, en el desierto están todas las fieras. ¿Están qué cosa? Las fieras. Ahí está el dragón. Ahí están los ángeles que se vinieron con el dragón, los demonios en el desierto. Y amados hermanos, el desierto es un símbolo del planeta Tierra. ¿Es un símbolo de qué? Del planeta Tierra. Nosotros estamos viviendo en el planeta Tierra, en el desierto. ¿Y en el desierto qué cosa hay? Las fieras. En el desierto está el gran dragón y las serpientes que lo acompañan. Ahora noten, Jesús fue llevado entonces ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto fue tentado ¿por quién? Por Satanás. De modo que nosotros también en el desierto somos tentados ¿por quién? Por Satanás. ¿Verdad? Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Nosotros estamos viviendo en el desierto de este mundo y estamos siendo tentados por Satanás. Ahora, cuando el diablo viene con Cristo para tentarle, se aparece como un ángel de luz, ¿verdad que sí? Y lo comienza entonces a tentar. Una de las cosas que los cristianos modernos están contemplando es de que piensan que la tentación es pecado.
Hermano Samuel dice que no. Muchos cristianos, mis hermanos, créalo o no, piensan que porque fueron tentados ya son indignos de venir a la presencia de Cristo Jesús. Solamente porque fueron tentados. Pero la Biblia nos presenta que la tentación no es pecado. La Biblia dice que cualquier persona puede ser tentada. Cristo Jesús fue tentado. El problema con el ser humano es que cuando es tentado, él procede y cae en la tentación y entonces se convierte en pecado. ¿Me va siguiendo? Porque Cristo Jesús fue tentado, pero Él no procedió a la tentación, por lo tanto no hizo pecado. Ahí la diferencia. Porque Cristo Jesús siempre confrontó a Satanás con un escrito está. ¿Verdad? Jesús le dice en la primera tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que cuando el diablo nos tiente, nosotros debemos entonces contestarle al diablo, a Satanás, con un escrito está, con la palabra de Dios. Es ahí como podemos ser vencedores. Cristo Jesús fue vencedor por medio de la palabra de Dios. El diablo quiso poner en él una duda, ¿verdad? Porque eso es lo que le gusta al enemigo de Cristo Jesús, colocar duda en los hijos de Dios. Y quiso colocar duda en la persona de Jesús, pero Jesús estaba seguro de quién Él era. Y nosotros que estamos caminando por este desierto de este mundo y que muy pronto vamos a entrar a la tierra de Canaán, la tierra celestial, nosotros debemos de estar seguros dónde están nuestros pies. Porque nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Porque Cristo Jesús lo ha prometido. De modo que entonces la Biblia nos dice que Cristo Jesús no hizo pecado. Ahora, váyase conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 8. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, vamos a encontrar a Cristo Jesús debatiendo con sus enemigos. Oiga eso, Cristo Jesús también tenía enemigos aquí en la tierra. A veces nosotros tenemos enemigos, ¿verdad? Pero Cristo Jesús también tuvo aquellos que lo odiaban, lo rechazaban, por la forma como Jesús hablaba. Porque dice la Biblia que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo hablaba Jesús? Como aquel que tiene autoridad. Jesús no andaba con cosas. Jesús hablaba con autoridad la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablemos sobre la palabra de Dios, debemos de hablar también con autoridad la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es dada para que nuestra vida sea arreglada, corregida delante de la presencia del Dios Santo. Por eso es que fue dada la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos salvación. ¿Verdad? ¿Encontramos qué cosa? Salvación. El texto bíblico es para que todos encontremos salvación de nuestros pecados. De modo que entonces aquí Cristo Jesús está debatiendo con sus enemigos. Mire lo que dice el versículo, comencemos a leer el versículo 42 en adelante. La Biblia dice así: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Oiga eso. Si ellos estaban totalmente confiados de que eran descendientes de Abraham y Abraham era siervo de Dios, entonces Jesús le dice, si vuestro Padre realmente fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió Jesús? De Dios. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. ¿Quién envió a Cristo Jesús? Dios. ¿Por qué lo envió? Lo envió porque Cristo Jesús se dio a sí mismo. Cuando el Padre escuchó de los labios de Jesús, yo voy a la tierra a salvarlo, el Padre se emocionó, se llenó de alegría y lo dio al mundo. Muy bien, versículo siguiente. Noten entonces,
Versículo 43. Pregunta Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahora el verso 44 es muy fuerte para aquellos que detestan y odian a Cristo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿De quiénes eran hijos ellos ahí en esa discusión? Oye, eso está fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así lo desenmascaró Dios al diablo. El diablo es mentiroso en todo el sentido de la palabra, hermanos. Es ahí por la cual cada hijo de Dios tiene que tener sus oídos bien atentos. ¿Cómo debe tenerlos? Atentos. Si la palabra que va a escuchar es palabra de Dios o palabra del diablo. Abraham era un hombre que conocía la voz de Dios. ¿Qué voz conocía Abraham? La voz de Dios. Porque Dios le dijo: Abraham, heme aquí, Señor, dame a tu hijo en sacrificio, ve al monte que te voy a mostrar. ¿Abraham dudó de la palabra de Dios? Sí. No dudó. Sí, dice la hermana. Abraham no dudó de la palabra de Dios. Abraham se levantó, tomó a su hijo. No le dijo a su esposa, porque sabía que si se le decía a su esposa lo iba a detener. Se levantó, tomó a su hijo, tomó la leña, tomó el fuego, tomó el cuchillo y comenzó a caminar por fe. ¿Conocía la voz de Dios? Claro que sí, tenía una relación especial con su Dios. Y Dios le pidió al hijo de la promesa que se lo entregara en sacrificio. Y entonces Abraham comenzó a caminar por todo ese camino de 3 días hasta llegar al monte Moria. Y en el camino comienza esa conversación entre él y su hijo. Y el hijo le dice: Padre mío, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y el padre le dice con ese corazón tembloroso: Hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Amén. ¿Tenía fe Abraham? Sí. Claro que tenía fe. Y mis queridos hermanos, por eso comenzamos con el texto bíblico diciendo que en el vientre de María el Hijo de Dios se humanó. Y ahí Dios cumplió la promesa. El Cordero de Dios nació en esta tierra. Y la Biblia dice que no hizo pecado. Y entonces Jesús está aquí debatiendo con esta gente que no quería aceptarlo como la promesa dada a Abraham. Y entonces en el verso 45 Jesús sigue diciendo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora noten el versículo 46, hace una pregunta Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús hace una pregunta interesante. Jesús dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, para ponerlo en nuestros términos modernos, Jesús le está diciendo a esa gente que está debatiendo con Cristo Jesús, que no lo quieren aceptar como el Mesías. Jesús le dice: si usted encuentra en mi persona un pecado, pues díganmelo. Eso es lo que Jesús le está preguntando a ellos. Si usted encuentra que en mí hay un pecado, pues háganmelo saber. Pero no podían encontrar en Cristo Jesús un pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. No podían encontrar en la persona de Jesús un pecado. Amados hermanos, esto es maravilloso, es un milagro de Dios. El ver que Cristo Jesús, aún con la carne humana, optó
por no contaminarse con el pecado. Pero la Biblia también dice, miren lo que dice la Biblia, vaya conmigo, 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo Jesús. Cristo Jesús no conoció pecado, pero la Biblia dice, por nosotros lo hizo pecado. La Biblia dice que Cristo Jesús no conoció pecado, no hizo pecado, pero luego la Biblia dice que Dios lo hizo pecado. ¿Cómo está eso? Él en su humanidad, en su caminar diario con Dios aquí en la tierra, no hizo pecado, pero viene Dios y lo toma y Dios lo hizo pecado. La Biblia dice claramente que lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gloria sea el nombre de Dios. Si Dios, el Padre, no opta, no toma la decisión de tomar tu pecado y colocarlo en la persona de Jesús, nosotros estuviéramos entonces sin esperanza. Estuviéramos sin esperanza. Es más, quizás ya no existiéramos. El planeta Tierra quizás ya estuviera desaparecido del cosmos de Dios. Pero la Biblia dice que Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en él. Para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Amados hermanos, ahí es donde vemos la gran bondad de Dios. Ahí es donde vemos donde Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Un Dios que está siempre interesado en salvar a la raza humana. Un Dios que prefirió mandar al Hijo eterno a la cruz del Calvario para que usted y su servidor pueda tener vida y vida en abundancia. Por eso Dios es maravilloso y por eso que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de darle prioridad a Dios en nuestra vida porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Déjenme compartir con ustedes una gran cita de este libro precioso, el Mensajes Selectos de Elena G. de White. Aquí ella lo presenta de esta manera. Déjenme leerles dos paginitas de acá. Noten lo que ella dice acá. Mensajes Selectos, volumen 1. Hay 3 volúmenes de estos libros. Mensajes Selectos, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Pero este es el volumen 1. Noten lo que dice ella acá. Antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana. Si pecaba Adán. Adán cayó, y aquel que era partícipe de la gloria del Padre antes de que el mundo fuese, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén para que pudiera redimir a los seres humanos caídos pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre. Viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. ¿Quién trajo el pecado al mundo?
Satanás. ¿Quién trajo el pecado al mundo? Satanás. Satanás es el que hizo pecar a Adán y a Eva. Sigue diciendo, Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. ¿Qué trajo Cristo a los hombres y a las mujeres? Poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. ¿Oyó eso? ¿Tomó qué cosa? Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. Y en su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su humanidad era participante ¿de cuál naturaleza? De la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. ¿Cuál título ganó cuando se humanó? El Hijo de Dios. Es decir, que antes de que Cristo Jesús viniera aquí a la tierra, Él era juntamente Dios con Dios. Pero cuando Él viene aquí a la tierra, Él en una nueva manera se titula el Hijo de Dios, porque se humanó. Sigo leyendo. Dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Gloria sea el nombre de Dios. Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído que se ha hecho amplia provisión a fin de capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. ¡Wow! Escuche, soportó las tentaciones con que a Satanás se le permitió acosarlo y resistió todos sus asaltos. Fue sumamente afligido y duramente acosado, pero Dios no lo abandonó sin reconocer lo que hacía. Dios no lo abandonó sin reconocer lo que Cristo hacía. Amados hermanos, Dios no nos va a abandonar cuando Él reconoce lo que hacemos para darle gloria y honra a Él. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces sigue diciendo aquí, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, al salir del agua, descendió sobre él el Espíritu de Dios en forma de una paloma aurea. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Directamente después de este anuncio, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Y noten, escuchen, Marcos dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y no comió nada en aquellos días. Ahora, noten, cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios. ¿Fue guiado por qué cosa? Nosotros estamos ¿dónde? En el desierto de este mundo. Y nosotros entonces debemos de ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Escucha, Él no provocó la tentación. ¿Qué cosa hizo Jesús? Él no provocó la tentación. Estamos caminando por el desierto de este mundo. Y como hijos de Dios no debemos de provocar la tentación, porque cuando provoquemos la tentación es posible que caigamos en la tentación y pequemos. No podemos entonces como hijos de Dios
provocar la tentación. Pero sigan escuchando, noten lo que dice acá. Dice, Él no provocó la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y obra. ¿Qué contempló Jesús en el desierto? Su misión y su obra. Ayunando y orando había de fortalecerse para el sangriento sendero que debía recorrer. Pregunta, ¿cómo debía comenzar su obra de libertar a los cautivos retenidos en el tormento por el destructor? Durante su largo ayuno fue presentado delante de él todo el plan de su obra como libertador del hombre. ¿Escuchó usted eso? En los 40 días que Jesús estuvo en el desierto ayunando y con las fieras tentado por el diablo, ahí en los 40 días se le presentó el plan que Dios tenía para que nosotros pudiésemos ser libertados del pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Oiga, sigo leyendo. Cuando Jesús fue al desierto, fue circuido por la gloria del Padre, completamente entregado a la comunión con Dios, fue elevado por encima de la debilidad humana. Con la gloria de Dios, Cristo Jesús fue elevado por encima de la debilidad humana. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sigo leyendo. Dice aquí, pero se retiró la gloria. ¿Qué se retiró? Pero se retiró la gloria y fue dejado para luchar con la tentación. ¿Fue dejado para qué? Para luchar contra la tentación. La gloria de Dios en el desierto lo cubrió, estuvo presente, pero luego entonces la gloria lo dejó para que él pudiese luchar con la tentación. Oiga eso, sigo leyendo. Noten, dice así aquí. Ella, es decir, la tentación, ella lo oprimió cada momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Ayunó y oró durante 40 días, débil y extenuado por el hambre, agotado y macilento con agonía mental. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces llegó la oportunidad de Satanás. Entonces éste supuso que podía vencer a Cristo. Cuando Cristo estaba ya debilitado por el hambre, cuando se había puesto bien flaquito, Satanás dijo, ahora lo voy a vencer. Pero sigo leyendo, note. Como si hubiera sido en respuesta a sus oraciones, vino al Salvador uno en figura de un ángel de luz, y este fue el mensaje que dio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oiga, Jesús hizo frente a Satanás con las palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios fue el arma de su lucha en cada tentación. ¿Cuál fue la arma de Jesús? La palabra de Dios. La palabra de Dios fue el arma de su lucha en cada tentación. Satanás demandó un milagro de Cristo como una señal de su divinidad. Pero lo que es mayor que todos los milagros, una firme dependencia de un así dice Jehová, fue una señal que no podía ser controvertida. Oiga eso. Mientras Cristo se aferró a esa posición, el tentador no pudo obtener ninguna ventaja. Gloria sea el nombre de Dios. Y ahora, mis hermanos, como hijos de Dios, en el tiempo del fin, si nosotros
nos colocamos bajo la dirección del poderoso brazo de Cristo Jesús y también gritamos con así ha dicho Jehová, el diablo no podrá derrotarnos. Seremos más que victoriosos, porque Cristo Jesús ya le ganó la victoria. Noten entonces, nuestra única esperanza es que estemos familiarizados con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Que estemos familiarizados con la palabra de Dios. Amados hermanos, queridos jóvenes presentes, la palabra de Dios debe ser la comida de todos los días. Amados amigos del internet, la palabra de Dios debe ser todos los días el alimento que esté en tu mesa, porque aquí dice claramente que nuestra única esperanza es que estemos familiarizados con la palabra de Dios. Los que diligentemente escudriñan las escrituras no aceptarán los engaños de Satanás como la verdad de Dios. Oiga eso. Nadie debe ser vencido por las especulaciones presentadas por el enemigo de Dios y de Cristo. No hemos de especular en cuanto a puntos que calla la palabra de Dios. ¿Oyó eso? No debemos de andarnos metiendo en asuntos que la Biblia no ha hablado, porque no nos ayudará en nuestra salvación. Todo lo que es necesario para nuestra salvación es presentado en la palabra de Dios. Día tras día hemos de hacer de la Biblia nuestro consejero. Desde toda la eternidad, Cristo estuvo unido con el Padre. Y cuando se revistió de la naturaleza humana, siguió siendo uno con Dios. Él es el vínculo que une a Dios con la humanidad. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Únicamente mediante Él podemos llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creen en Él les da poder para convertirse en hijos de Dios. Así el corazón llega a ser el templo del Dios viviente. Porque Cristo tomó la naturaleza humana, es por lo que los hombres y mujeres llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Él trae a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿No es maravilloso Dios? Dios es tan bueno y grande que nos ha dado esperanza, no nada más en la persona de Jesucristo, sino en la palabra que Él nos ha dejado escrito. La palabra de Dios nos da esperanza, porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a poder vencer las tentaciones de Satanás en este desierto de este mundo. Amados hermanos, nosotros estamos ya en la frontera de la Canaán celestial. Cristo Jesús está por introducirnos a la ciudad del gran Dios, la Nueva Jerusalén. Pero para entrar a la Nueva Jerusalén nosotros tenemos que levantar en alto la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios podemos ser victoriosos de todas las tentaciones de Satanás y su hueste angelical que se trajo del cielo. Así que el consejo en esta noche es de que nosotros dediquemos más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Dediquemos tiempo a escudriñar, así dijo Jehová, para que esa palabra nos fortalezca, para que esa palabra nos dé la oportunidad de caminar por el desierto. Y noten que nosotros ya no tenemos que ayunar 40 días y 40 noches. Dios nos está pidiendo eso. Ya Jesús lo hizo por nosotros, ¿verdad? Es bueno de vez en cuando que ayunes para que te purifiques tu sistema digestivo y tu, ¿verdad, hermano Samuel? Bueno, que ayunes en vez en cuando para que purifique tu sangre y te sientas un poco más con entusiasmo y con energía, ¿verdad? Darle un descanso al estómago. Pero no necesitas hacerlo 40 días. Pero sí, podrías tú dedicarte 40 días y 40 noches al estudio de la palabra de Dios. Y verás qué diferencia habrá en el corazón de tu alma.
Cuánta emoción encontrarás de estar con Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios es maravilloso y bueno. Hay que amarlo porque Él nos amó tanto. Dios me ha amado tanto y me ha dado una segunda oportunidad, ¿verdad? Cuando estuve en el hospital, yo no me acuerdo de 2 días. Yo no sé si estuve en coma o si me morí o no sé, pero yo de 2 días yo no me acuerdo. Cuando yo desperté estaba con un montón de alambre y todo eso ahí. Y cuando Él me despertó nuevamente, yo dije, tengo que ahora seguir siendo fiel al Dios del cielo. Amén. Ya que me da una segunda oportunidad, hay que serle fiel al Dios del cielo y escudriñar su palabra para darle la gloria y la honra, porque Cristo Jesús es el Salvador y el Redentor de nuestra vida. ¿Maravilloso? Así que mis hermanos, sigamos con ese entusiasmo de poder concentrarnos solamente en una persona, en Cristo Jesús. No te concentres en el hombre, no te concentres en el hombre, no te concentres en los dirigentes de la iglesia, no te concentres en fulano de tal, en menguano. Los seres humanos somos pecadores, todos estamos en el mismo barco, hermanos.